Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Lupita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Norberto Di Meglio. ¿Cómo estás, Norberto? ¿qué tal, Matías? Muy bien, la verdad que una hermosa tarde de julio en Buenos Aires, bien invierno, pero es un buen momento para poder tener una charla tranquilos, así que adelante. La verdad, quería agradecerte por tu tiempo y va a ser un placer usar estas palabras con vos y que podamos conocer un poquito de tu historia. Cómo no, con todo gusto y desde ya el agradecido soy yo, que me des esta oportunidad de, bueno, contar algunas de las experiencias más fuertes que se puede vivir una persona en el medio de un conflicto. Exacto, exacto. Y para que la gente empiece a conocerte un poquito más, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Fuerza Aérea y de ser piloto de combate. Bueno, muy bien. Yo nací acá cerquita de la capital, en la ciudad de Lanús, Ujú. provincia de Buenos Aires, pero a los 3 años mis padres decidieron irse a vivir a Mar del Plata, Sí. también dentro de la provincia. Y bueno, a partir de que llegué a Mar del Plata comenzó mi vida normal ahí, donde concurrí al Instituto Peralta Ramos de los Hermanos Moristas. Ahí es donde hice los 12 años de primaria y secundaria, Ujú. promoción 67, que tuve el gusto de charlar con ellos sobre estos temas el pasado 30 de mayo allá en Mar del Plata. Mira. Fue una experiencia muy linda con mis compañeros del secundario, ¿no? Primario y Sí. secundario. Y bueno, referente a la vocación aeronáutica, y es difícil entender de dónde salió, porque en realidad ya cuando estábamos después del primero o segundo año de vivir en Mar del Plata, ya por el 55 más o menos, Ujú. mi padre se hizo socio del Club Náutico Mar del Plata, Sí, que está ubicado en el puerto al lado de la base naval. sí. Así que bueno, mi juventud, mi niñez y juventud la pasé en el náutico, donde aprendí y conocí todos los deportes navales, conocí la base, Ujú. anduve en los buques de la Armada, competíamos en remo, fui timonel federado, corriendo en Río Santiago, en el Tigre, nada que ver con la parte de aeronáutica. Pero de alguna manera siempre me gustó el tema de las maquetas de aviones. Tenía un amigo que dibujaba muy bien, muy lindo, entonces intercambiábamos trabajos, digamos, dibujos, ¿no? Ujú. Y siendo que en mi familia no había ningún militar, por lo menos cuando nos retrotraemos para atrás no encontramos a ninguno, Sí. y yo hijo único, bueno, fue todo un shock, el haberme decidido por ir a la Fuerza Aérea en Córdoba, donde no tenía familia, donde no conocía a nadie, pero bueno, tenía la idea de que me iba a gustar volar. O sea que en realidad nunca había subido un avión, ni comercial siquiera. Tan solo una experiencia ya cuando tenía, yo creo que eran 8 años más o menos, que fuimos con mis padres a lo que hoy es la Sexta Brigada Aérea de Tandil, Ujú. a unas jornadas de puertas abiertas que se hacían en esa época, y todavía estaban los Gloster Meteor, Sí. los Gloster británicos. Ujú. Y me acuerdo que dentro de eso, de esas jornadas, bueno, me pude sentar en una cabina y me quedaron grabados dos o tres cosas. La palanca, que era como una especie de semicírculo, luego adosaba una palanca, la parte chata arriba,
la mira, que era un cuadradito gris, que no entendía para qué era, pero un cuadradito gris adelante de la vista, y Sí. una palanca acá amarilla y negra que después me entero que era para la eyección de cúpula, y me quedó grabado también el olor a JP1 de Gloster cuando lo ponían en marcha ahí adelante del público, y también cuando iban a Mar del Plata a hacer tiro aire-mar, que se hacía sobre la costa, allá por la altura de donde está el Gada 601, un poquito antes. En esa época se hacían prácticas de tiro y demostraciones, en realidad, porque iba a media ciudad a ver cómo era eso, ¿no? Escuchar el Gloster con ese sonido tan característico. Así que supongo que de ahí fue que nació la intención o la idea de ingresar a la Fuerza Aérea, que te vuelvo a decir, no conocía nada ni nadie. Tal es así que el que me firma la solicitud de inscripción como dando fe de quién era yo y demás, fue el jefe de la base naval Mar del Plata, capitán Giavedoni. De Increíble. Fuerza Aérea, cero. Mirá, Cero. Pero bueno, todo un la desafío. vida tiene esas cosas. La vida tiene esas cosas, esos desafíos, ¿viste? Que hacen que Ujú. a veces uno emprenda algunos caminos que cree que son imposibles o muy difíciles, y bueno, y sobre la marcha los va sobrellevando, ¿no? Los va llevando adelante. Exacto, exacto. Así que ahí desembarcamos en Córdoba capital. ¿Y en qué año ingresaste en la Escuela de Aviación Militar? Y ingresé, terminado el secundario, en el año 68, 68. con la promoción 37 de Fuerza Aérea, Ujú. que es la primera promoción de Fuerza Aérea Argentina. Las anteriores venían con la aeronáutica militar, eran las otras denominaciones que tuvo la institución. Sí. Y bueno, ahí cursé los 4 años en la Escuela de Aviación, me recibí de alférez, me quedé el año siguiente para hacer el curso de aviador, y del curso de aviador salí destinado al CB2 en Mendoza, que es el curso de capacitación para pilotos de combate. O sea Bien. que ahí ya más o menos enganché el camino hacia la aviación de combate, que realmente ya a esa altura, después de estos 5 años en la escuela, uno ya había entendido qué era, ¿no? Cómo era. Tal es así que cuando uno está en 4.º año, tiene un grupo de cadetes a cargo y se forma lo que se llama un pelotón, Ujú. y cada uno le pone su nombre o un distintivo o algo. Bueno, yo en ese momento alcancé a ponerle antes que el resto el Douglas A4B. Ese era el nombre de mi pelotón, de mi grupo. O sea Mira, que ya estaba orientado un poquito, digamos, para la casa. hacia la aviación de combate. Sí. Bien, bien. ¿Y cómo te resultó realizar el CB2? Tengo entendido que ahí se define si sos cazador o no sos cazador. Sí, sí, la verdad que éramos, creo que 24 de la promoción, con un par de pilotos que venían de otras promociones porque no lo habían podido hacer en su momento. Ujú. Y tuvimos, bueno, una época muy linda porque se volaba mucho, realmente se aprovechaba, hicimos más de 150 horas volando ese año en el CB2, Ujú. con los Morán Saulnier. En esa época Sí. todavía estaba el Morán funcionando muy bien. Y tuve, bueno, muy buenos instructores, muy buenos guías que me enseñaron a aprender a querer lo que uno hacía y a disfrutarlo, ¿no? Dentro de las seguridades del caso, porque es una actividad riesgosa, obviamente, pero tratar de aprender a hacerlo con seguridad. Bueno, me fue muy bien, y de ahí salí destinado con otros 3 compañeros a volar a 4B en Villa Reynolds. La En quinta ese brigada. momento era a la 5ª brigada, en ese momento Ujú. era el top, estamos hablando del año 73, el CB2 era el top, pasar a volar a 4. Teníamos el Sabre también, el Sí. Canberra, los Mirage recién habían llegado, pero había que tener muchas horas de vuelo para poder volar Mirage, o sea que no se podía ir al Félix. Ajá. Y sí fuimos con 3 compañeros más, el Talo Moreno, Ujú. que ya no está con nosotros, Sí. gran amigo, el Cabezón Gatti, que tampoco nos acompaña, y Marco Chervinsky,
fuimos los 4 que, junto con primeros tenientes y capitanes, ese año fuimos destinados para aprender a volar el A4 en Villa Reynolds, en San Luis. ¿Vos en ese momento eras primer teniente? Alférez. Alférez. Bien, bien, Alférez en tercer año, sí. bien. Y que para nosotros era el máximo posible de alcanzar en avión de combate. También ahí tuvimos la oportunidad de volar mucho Ujú. y a tener muy buenos instructores y hacer las actividades que básicamente están destinadas para el A4. O sea, todo lo que era el ataque a objetivos terrestres, Sí. navegaciones a baja altura, el de larga distancia, reabastecimiento en vuelo, a pesar que todavía no teníamos Hércules, pero hacíamos entre A4. Entre A4, sí. He visto una foto, sí. Tenía un tanque especial en la panza, Balistor decían, y ahí a través de ese tanque largaba la manguera y vos te enganchabas y recibías combustible. Bueno, ahí tuvimos realmente la oportunidad de volar mucho y bien, muchos ejercicios de día, de noche, despliegues. O sea que la capacitación fue buena Fue y bueno. el entrenamiento en ese momento era realmente fuerte. Estábamos muy bien entrenados, muy bien entrenados. ¿Y cuántos años te quedaste en la quinta brigada? Bueno, en Reynolds estuve 4 años y medio, Sí. o sea, desde el 74 que llegué hasta agosto del 78, que previo al posible conflicto con Chile, Argentina en ese momento compra los M5 Dagger, los Mirage 5 Dagger, que estaban en Israel, y soy seleccionado para integrar el nuevo grupo o el nuevo escuadrón que se formaba con gente de Mendoza, de Escuela de Aviación y de Reynolds. De ahí se seleccionaron 20 pilotos para formar el nuevo escuadrón con los 26 Dagger que se compraban en Israel. Dentro de esos 20 pilotos, 8 fuimos seleccionados para ir a Israel a aprender a volar allá. Esto era el más moderno de Helios, el más joven, era primer teniente en primer año recién. Y bueno, tuve la oportunidad de volar allá en el Sinaí durante pocos vuelos, pero con una experiencia muy linda de casi 2 meses. Esa experiencia fue muy grande porque, bueno, estábamos volando los que en ese momento, estamos hablando del año 78, mayor experiencia tenían en guerras con el avión Mirage. Porque habían tenido Yom Kippur, los 6 días, o sea, tenían una muy buena capacitación, adiestramiento y capacidades totales, y realmente lo exprimían al Mirage, lo llevaban a límites que Francia no los conocía, acá en Argentina tampoco se usaban, y ellos con la experiencia real de guerras, obviamente que volaban en esa forma, ¿no? En una pelea, el que está más cerca del límite, obviamente tiene siempre mayores posibilidades de vencer. Sí. Como también si te pasas del límite y no tenés solución, se te complicó. Pero bueno, hay que aprender a volar en esas situaciones que realmente los israelíes lo hacían bien. Volábamos en una base que estaba en el desierto de Sinaí, la base se llama Eitam, y nos llevaban todos los días en una araba, un biturbo hélice parecido a una guinda de rugby, todos los días desde Tel Aviv al desierto. Pensar que estaban muy cerca de la... vuelos y después nos traían el vuelo. Muy cerca de la frontera con Egipto cuando estaban en pleno conflicto. Claro, y aparte que allá en Israel, vos si no pones un viraje de 30 grados, salís del país en segundos, ¿viste? Es muy chiquito. Recordemos que la parte más allá, Tel Aviv a Jerusalén son 90 kilómetros, la parte norte son 10-15 kilómetros, o sea, para estos aviones, por suerte el Sinaí no lo habían devuelto todavía, y realmente podíamos volar con un cierto margen. Obviamente volábamos en inglés, creo que fuimos el primer país que recibió instrucción en esas condiciones con Israel, ¿no? Y
también teníamos muy buenos instructores probados en combate, sabían lo que hacían y lo que decían, que realmente nos ayudaron muchísimo. ¿Y pudiste sacar unas buenas conclusiones de lo que era el Dagger en sí? Bueno, ahí aprendimos un poco. Mm. O sea, no tuvimos mucho tiempo de adiestramiento. Sí. Yo hice 4 vuelos en Biplaza Ujú. y cuando aterricé con el instructor me mira y me dice, ok, go along. ¿Qué? ¿A dónde? No, solo no. Suba. El 526 es tuyo, anda a volar. Y bueno, y salí a volar. Siempre nos explicaron desde el primer día los israelíes que los aviones que volábamos eran nuestros, Ujú. por más que tuvieran pintadas todavía las escarapelas israelíes. Sí. Es decir, todo lo que se rompía se descontaba de nuestro inventario. O sea que desde ahí teníamos que empezar a cuidar todo, cubiertas, todo. Y bueno, hice mi primer vuelo allá por el 28 de noviembre. Ujú. Obviamente un vuelo más que nada de probar un poco la performance del avión, alta velocidad, baja velocidad, algunas maniobras de acrobacia, y bueno, un par de circuitos de aterrizaje y nada más, porque aparte volábamos en alfa, o sea, 3.400 litros nada más, Ujú. cortito. Pero que es la lógica, porque el diseñador del avión, que fue Marcel Dassault en Francia, Sí. diseñó un avión para su país. Y lo usaron los israelíes en un país que es mucho más chiquitito todavía. Y después lo usamos nosotros en un país que en realidad es medio continente, que agarramos Europa, ¿no? Con lo cual no es el avión ideal para nosotros, pero en ese momento, bueno, el que accedió a ofrecer los aviones para la venta fue Israel y realmente es muy buen avión, pero para su teatro de operaciones, no Bien. para cualquier teatro. Te entiendo, te entiendo. Y después de estos 2 meses allá en Israel, ¿se volvieron ustedes 20 con todo el lote de los aviones? No, los aviones vinieron por barco. Ah. Los aviones vinieron por barco en el transcurso de esos meses, desde agosto hasta diciembre. Uh-huh. Nosotros, como te dije, 8 solo fuimos a Israel. 8, sí, es verdad. 6 fueron a Perú, Sí. a aprender a volar en Perú, y los otros 8 recibieron instrucción en Moreno, Bien. en la base de los Mirás de acá. Lo que pasa es que Moreno no tenía capacidad para darnos a todos, por eso es que nos tuvimos que distribuir entre grupos. Bien. Esto también es una experiencia muy interesante, porque es como que vos tenés 3 hijos, los mandás a estudiar a distintas escuelas con distintos idiomas, Sí. después los juntás en tu familia y decís, bueno, ahora vamos a hacer todo lo mismo. No, unos aprendieron de una manera, los otros de la otra y los otros de la otra. O sea que nos llevó tiempo conformar lo que sería, no sé, la estadística, la coordinación de lo que cada uno había aprendido en su lugar. No nacimos con una sola escuela, nacimos con 3 escuelas. Sí, entiendo. ¿Sí? Entonces eso también lleva su tiempo. Los aviones, como te decía, fueron viniendo durante el transcurso de esos meses. Obviamente nosotros volvimos el 20 de diciembre, muy próximo al inicio del conflicto, que después se para por suerte. Sí. Se suspende, digamos, los amagues que había en ese momento y se siguen con negociaciones de paz. Pero los aviones llegaban en barco a Aeroparque y, según me contaban, los bajaban de noche por la costanera y los metían en el hangar de Austral de esa época, y ahí había que sacarle todo el cubrimiento porque venían en cubierta desde Israel acá, sí, ¿no? O sea, tenían un viajecito que venían obviamente mojados, hubo que cambiar todo lo que es, todos los fluidos, se baja todo y se carga todo de nuevo, sacarle toda la protección, y bueno, luego se hacía una prueba de motor y después un despegue para la nueva unidad, que en ese momento era Río Cuarto. O sea, los Dagger, cuando llegan al país, van destinados inicialmente a Río Cuarto, porque Tandil no estaba en condiciones de recibirlos, que sería la base final nuestra. Sí. Tal es así que nosotros llegamos, ya te digo, el 20 de diciembre, se para el conflicto, con lo cual tomamos
unas pequeñas vacaciones, y luego salimos todos destinados a Río Cuarto. Y estuvimos en Río Cuarto hasta el 10 de agosto. O sea, estuvimos prácticamente 8 meses viviendo en Río Cuarto. En ese transcurso fue la adaptación real al avión, y como te decía, de los 3 pensamientos distintos a tratar de formar uno, con lo cual entrábamos al área a las 8 de la mañana y nos íbamos a las 9, 10 de la noche, porque había que hacer los manuales, la lista de control, los gráficos, había que hacer todo. Todo, porque lo que venía en inglés. En el caso de M3 estaba en francés, y en el caso de los peruanos creo que estaba en francés también. Entonces había que pasar todo al castellano y coordinarlo para que después todos hablemos el mismo idioma. Exacto. Así que ahí donde en Río Cuarto, bueno, la primera acción que hacemos importante fue la formación para la asunción del comandante en jefe de la fuerza en ese momento, donde hubo que desfilar, y bueno, nosotros estábamos aprendiendo. Si bien sabíamos volar bien el A4, formar y todo, esto tiene otras características, Sí. tiene otras capacidades. Entonces, bueno, había que adaptarse. Pero no fue muy bien, no fue muy bien. Bien. Y después de estar esos 8 meses en Río Cuarto, ahí es cuando ya habilitan Tandil, me imagino. Claro, ahí en ese tiempo se recuperó parte de Tandil, porque en realidad Tandil había tenido en su momento los Gloster. Sí. Después los Gloster se fueron, quedó la aviación de búsqueda y salvamento, los Catalina, Albatros, y después que se fueron esos quedó la artillería. Y entonces era muy poca gente, los hangares no se usaban, la pista no se usaba, el casino no se usaba, el grupo aéreo donde después nos alojamos nosotros y que vos conociste, Sí. ese grupo aéreo estaba abandonado, entonces hubo que prácticamente rehacer la unidad. Entiendo. Hubo que rehacer la unidad, hacer el casino nuevo, el grupo aéreo nuevo, y eso también nos ayudó mucho a formar una identidad, porque no vivimos en un palacio con calefacción, luz, gas, teléfonos, y todo pago y todo lindo, sino que tuvimos que lucharla mucho. Y todos parejos, y eso hace que vos te formes entendiendo lo que cuestan las cosas. Nosotros inicialmente ocupamos una instalación muy pequeña, que hoy es una pequeña parte del grupo técnico, que está entre las dos, al lado de la primera plataforma, cerca de los hangares grandes, y ahí teníamos una salita con un baño, y estábamos los 20. Y ahí estudiábamos, preparábamos los vuelos, convivíamos todo el día, y no había otra cosa. Entiendo. En el año 80, fui destinado al grupo técnico, Sí. como jefe de primera línea de los aviones Dagger, ¿no? O sea, un piloto era el jefe de los mecánicos que alistan el avión para que vengan los pilotos y lo saquen a volar. Ahí se hizo una experiencia de que la primera línea pasara a depender del grupo aéreo. Yo, como primer teniente, tenía relación directa con el jefe del grupo, y tenía a mi cargo una cantidad de mecánicos de cada especialidad, serían unos 20, 25 mecánicos, más los que por distintas especialidades mandaba el grupo técnico en sí, normalmente lo que es radio, lo que es hidráulica, lo que es otras especialidades, armamento en general. Yo más que nada tenía lo que era mecánico de avión. De avión, sí. Y bueno, no teníamos dónde estar, entonces conseguimos un par de carpas, una grande como para 30 personas, que fue la carpa donde estaban los mecánicos, y yo, como era el jefe, me conseguí una chiquitita para estar al lado de ellos. Para pensar Tandil, junio, volando nocturno, los 11 de la noche, en las carpas. Sí. Era duro. Era duro, sí. Salías de ahí y se escuchaba el crack, crack, que ibas pisando la escarcha. Escarcha, sí. Hasta llegar al avión. Después, bueno, a través de algunas gestiones conseguí un carromato, o sea, un tráiler cerrado para los mecánicos, y como yo era el jefe de vuelta, me conseguí uno chiquitito
que era todo de vidrio. Ujú. Con lo cual la temperatura en el mío estaba 5 o 10 grados más baja que la de ellos, Sí. ¿viste? Porque hace todo vidrio. Sí. Pero bueno, así hicimos hasta que pudimos levantar el grupo aéreo, después mejorar en la parte técnica, nos fuimos pasando ya a oficinas normales. Pero todo el comienzo, los primeros años, fue duro. Ahora entiendo, como decís, que esto te hace como una cohesión o sea, del propio grupo, o sea, todos tiraron para el mismo lado y ahí te empezás a conocer realmente con todo. Y ahí te conoces en las malas Ujú. y después en las buenas. Exacto. Entonces, si vos te conoces en las malas y te entendés y te trabajás, Ujú. en esa época también teníamos mucha actividad aérea, Mm. se volaban, no me acuerdo, pero creo que cerca de 4.000 horas por año, era una barbaridad, Sí. pero teníamos 26 aviones, después nos llegan 13 más, teníamos 39 Mirage en Tandil. Ah, mirá. Y generábamos pilotos todos los años y bueno, los mecánicos teníamos los distintos turnos, Ujú. pero la gente trabajaba y trabajábamos mucho también con los soldados y los civiles, Ujú. especialistas, los civiles especialistas en actividades, por ejemplo, en radio, Sí. o en asiento eyectable, en paracaídas, y los soldaditos, yo tenía 2 o 3 soldados, ahora me viene el nombre de uno, Moyano, Ujú. ellos cambiaban cubiertas, cargaban combustible, ayudaban a hacer tareas de un No mecánico. mecánico, mira. Y el soldado es tan útil y tan necesario como Ujú. el piloto. Exacto. En la fuerza, el concepto de equipo está muy bien grabado y muy bien formado y es muy claro y dio los resultados que dio después en Malvinas. Ujú. Si yo no tengo el soldado o el suboficial que recorre la pista y saca todas las piedras que se han soltado, se han roto y están sueltas, Sí. cuando yo despego con el avión me las puedo tragar, Ujú. se rompe el avión y me puedo matar yo. Exacto. Entonces es tan importante la labor de él juntando las piedras como la mía llegar hasta el blanco. Ujú. Entonces cada uno tiene una función que cumplir, como en la vida. Todos tenemos distintas funciones que cumplir, no hacemos todo lo mismo. Entonces, si cada uno cumple bien su función, el equipo funciona mejor. Y acá realmente el equipo funcionaba muy bien. Trabajábamos mucho, pero teníamos éxito, teníamos satisfacciones muy grandes. En la primera línea nos viene de inspección el jefe de la Fuerza Aérea, que era el brigadier general Grafinia. Ujú. Y estábamos ahí con los mecánicos, los aviones todos alineados, con distintas configuraciones. Le hacemos toda una demostración. Muy bien, primer teniente, me dice, muy bien. ¿En cuánto tiempo cambian de esa configuración a aquella con tanques grandes? 3 aviones. 15 minutos. Tiempo. Empecé a los gritos. Había que buscar tanques en el hangar, había que buscar los carritos y las herramientas para sacar los que tenían, ponerle los otros. Y todos los que estaban conmigo, los mecánicos, inclusive los civiles, todos salieron a hacer algo. Y venía un civil de Vicenzo, hoy me vienen todos los nombres, andamos bien, ¿eh? De Vicenzo se llamaba el viejito, que en esa época tendría 60, para mí era viejito, tenía 30 y pico, 70. Venía corriendo empujando un tanque con el carrito. Y yo lo veo que Grafiña lo mira y le dice algo al ayudante, ¿no? Ya veremos qué viene después. Bueno, la cosa es que a los 15 minutos los 3 aviones se habían cambiado la configuración, estaba todo bien, mi gente formada. Entonces viene Grafiña y dice, bueno, lo felicito, realmente muy bien su personal, bla, bla, pero usted me hizo trampa. ¿Cómo? Sí, usted me hizo trampa porque usó gente que no es mecánico. No, acá en la primera línea trabajan todos. No me interesa si es mecánico o no. El que pone el tanque y lo ajusta es un mecánico. Ahora, el que viene corriendo con el tanque puede ser el señor ese que es viejito Ujú. y que no va a poner el tanque, pero sí me lo puede traer. Porque si yo tengo que depender de los 3 mecánicos para hacer todo, y no le Sí. llego en los 15 minutos. En Sí. cambio, así sí. Está bien. Lo felicito de vuelta. Hasta luego. Así que, bueno, Increíble. pasamos una situación que realmente fue un orgullo para todos los que trabajaban ahí, para todos mis Obvio. mecánicos, para mí, por supuesto, también.
Pero eso también es producto, te vuelvo a decir, del trabajo mancomunado del día a día. Y el de día y noche, y con frío, y con lluvia, y bueno, y hay que trabajar, no hay otro. Entiendo, entiendo, No hay otro. entiendo. Y es como decís vos, estos resultados después se demostraron lo que fue el conflicto en Malvinas, porque mecánico, piloto, simbiosis. Si no hay simbiosis ahí, es imposible. Sí, señor. Los ingenieros agregan el avión como el tercer componente Exacto. Bien, necesario, sí. o sea, avión mecánico piloto, Ujú. y es cierto, es así. Vos pensás que uno pone en marcha, despega y está dejando su familia en tierra, ¿sí? Su mujer, sus hijos, padres, Sí, hermanos, lo que sea, sí. y uno sale confiado de que el mecánico, cuando le dijo, jefe, está todo bien, está Está todo todo bien. bien. No se olvidó de mirar lo que tenía que mirar, miró Ujú. todo lo que tenía que mirar, acomodó todo lo que tenía que acomodar, tocó todo lo que tenía que tocar. Por eso es que en todo el conflicto Dagger, en los dos escuadrones, tanto Grande como San Julián, Ujú. no tuvimos accidentes por error humano del mecánico Entiendo. o del Sí, piloto. es verdad. Y eso es muy importante en una guerra. Pensemos que Grande tenía una pista de 2000 metros. Ya entrado fines de mayo, ya con nieve. San Julián todavía no nos había llegado, aparte nosotros nos habían hecho una prolongación de 400 Ujú. para poder salir sobre las planchas de aluminio que nos habían agregado. Sí, Pero eran situaciones muy, muy marginales y no tuvimos problemas. ¿Hubo fallas? Sí, por supuesto, hubo fallas de avión normal, son máquinas, es se tienen que máquinas, romper, obvio. pero no porque el mecánico hizo mal las cosas. Ujú. Eso es lo importante. Bien. Y lamentablemente nunca fueron considerados Ujú. como corresponden nuestros mecánicos que trabajaron en el continente. Ujú. No son considerados veteranos de guerra porque no estuvieron en el frente de combate. Sí, no, tiene Pero sentido. sin ellos, yo no hubiera estado nunca en el frente de combate, Uy. porque yo solo no puedo preparar mi avión, cargar combustible, inflarle las gomas, sentarme y salir. Ujú. Necesito de alguien que me ayude. Ese Exacto. alguien, hoy, a pesar de que la fuerza lleva 40 años pidiéndolo, No, no fue reconocido y no es reconocido. Es un punto pendiente de una los cuenta. tantos que tiene Exacto, nuestro país con nosotros. exacto, es una cuenta pendiente. Bien. Bueno, Norberto, y ahí ya con toda esta explicación introductoria, cómo llegaste bien a lo que fue el sistema Dagger y demás, me gustaría preguntarte, el 2 de abril, a vos, ¿cómo te sorprende? Bueno, es interesante cómo se dan las cosas en la vida, ¿no? Ese 2 de abril, en horas de la madrugada, o sea, en las primeras horas del 2, Sí. estábamos en el balcón del departamento de un compañero mío, el Higinio Robles, que cumplía años el primero. O sea, estábamos festejando un cumpleaños, no teníamos la más pálida idea de que se estaban por recuperar las islas en la Operación Rosario. Ujú. La sexta brigada, por lo menos a nivel de la unidad, nadie sabía nada, por lo cual no había ningún tipo de preparativo ni de cosa especial, de estudio, para adecuarnos o prepararnos para algo. Sí. Nos agarró, yo te digo, brindando y pasando un momento agradable entre compañeros, con los amigos, y bueno, a la mañana cuando llegamos a la base, de la presentación normal de los pilotos en el grupo aéreo, el jefe de grupo, en ese momento era el comodoro Tomás Rodríguez, Ujú. nos dice, bueno, señores, no sé si ustedes saben, pero se han recuperado las Islas Malvinas, así que yo creo que los ingleses van a venir, no tenemos idea de con qué, cuándo, cómo, Ujú. no es nuestra responsabilidad defender a las islas de una flota de mar. Nosotros estamos para
otra tarea, Sí. pero vamos a prepararnos. Y si alguno tiene algún problema para prepararse, me viene a ver a mi despacho que están las puertas abiertas. Y eso es algo que me gusta siempre destacar, Ujú. que como en la vida el humano siempre tuvo la opción de decir sí o no. Exacto. A veces el decir que no tiene consecuencias muy graves, y en condiciones de guerra, en determinadas circunstancias, puede corresponder fusilamiento, según dicen los manuales, supongo, o las leyes. Pero tenés la opción de decir. Bueno, acá ninguno dijo que no. Lo primero que hicimos fue tratar de buscar alguna carta de Malvinas, ni siquiera sabíamos dónde estaban las islas, en el sentido así general, ¿no? Teníamos prohibido volar muy adentro del mar porque el Mirage tiene un solo motor. Ujú. Entonces no es muy conveniente meterse en mar adentro porque si se para el motor tendría que caer al agua. Entonces lo que veníamos haciendo siempre era, sí, navegaciones sobre el mar, pero paralelos a la costa. Ujú. Siempre 1 o 2 kilómetros de la costa, como mucho. Entiendo. Jamás nos metimos a la... Así que bueno, ahí hubo que entrar a tratar de aprender un poco, conseguir información, preparar los aviones, buscar equipos para operar en zona fría, como era el sur. A nosotros nos designan inicialmente formar 2 escuadrones aéreos, uno que iba a Río Grande y el otro que iba a Comodoro Rivadavia, y quedaba un tercer grupo con pocos pilotos, pero instructores, porque justo estábamos dando instrucción. Teníamos 8 alumnos nuevos, Sí. estamos hablando 2 de abril, los alumnos habían empezado a volar en febrero, Ujú. o a recibir las clases, entonces teníamos 8 alumnos que había que seguir dándoles clases. Algunos, como el caso del mayor Piuma, ya tenía mucha experiencia porque era mayor, pero nunca había volado el avión, y teníamos 2 alfereces que en su vida habían subido un monoposto. Entonces Sí. había varios ahí. A mí me designan dentro del grupo que va a Comodoro Rivadavia, donde el 6 de abril desplegamos con 6 aviones a Comodoro Rivadavia. Ahí nos instalamos, Sí. ahí se instala el comando de la Fuerza Aérea Sur, que es esa organización que tiene la Fuerza Aérea para pasar de la situación de paz a situación de guerra. Ujú. La Fuerza arma lo que se llama el comando de la Fuerza Aérea Sur en Comodoro, a cargo del brigadier Crespo, jefe de la cuarta. Ujú. El segundo, más que nada para la parte de defensa, pero como segundo comandante, el brigadier Camblor, que era mi jefe de brigada en Tandil. Yo era Ujú. ayudante de él en ese periodo que había comenzado el año. Sí. Y nosotros, así instalados ahí con ellos, más toda la aviación de transporte, porque fue el nodo principal de enlace entre el resto del país, Comodoro, y de Comodoro a todo el sur o a Malvinas. Todo lo que se movió vía aérea se hizo de esa manera. Ujú. Sí. Nosotros ahí comenzamos a acomodarnos y empezar a buscar, bueno, a ver cómo podíamos hacer para llegar a Malvinas, porque realmente la distancia ahí es muy considerable, ¿no es cierto? Son más de 515 millas de Sí. ida y otras tantas de vuelta. Y el 16 de abril, mi jefe de escuadrón, que era el mayor Sapolsky, hace un vuelo, me lleva a mí como numeral, o sea, 2 aviones, despegamos de Comodoro Rivadavia, Malvinas, pasamos por Puerto Argentino, hicimos un par de pasajes bajos sobre el aeropuerto donde estaba nuestra gente y nos volvimos a Comodoro. Ese fue un vuelo que duró 2 horas 43 minutos. Vuelo, creo que si lo hubiéramos metido en el Guinness estaríamos hoy registrados. Sí. 3 tanques externos sin armamento, excepto los cañones. Ujú. Y cuando aterrizamos nos dimos cuenta de algunas cosas. La primera era que no teníamos traje a disposición para todos los pilotos, había pocos. Sí. Yo había conseguido uno que era un traje francés, uno de los que se llaman trajes seco porque vienen casi herméticos, con goma en las muñecas y en el cuello y no te entraría el agua en teoría.
Pero, ¿qué problema tenía ese? Que cuando aterrizamos y quiero frenar, mirás, los aviones de combate, los frenos lo tienen en la punta de los pedales. Los pedales son para mover el timón de dirección, pero en la parte de arriba, si vos apretás, sirven como freno de cada rueda principal. Bueno, no podía levantar las rodillas, las piernas, porque se me habían dormido. Producto de que usé el mismo borseguí que uso para un par de medias, y ahora era el par de medias más el osito que va abajo del traje, más ese traje nuevo. Consecuencia, tenía dormida las piernas total. Comodoro tiene 3.000 metros de pista, había un lindo viento, y bueno, me levanté las piernas con la mano y me hacía fuerza con las manos sobre las rodillas. No hubo casi necesidad de frenar, pero sí urgente a buscar borseguíes 2 números más grandes, porque así no podíamos volar. Y a buscar trajes en antidisposición porque eran escasos. Y la otra conclusión grande que se sacó es que no llegábamos a Malvinas con armamento. O sea, ahí volvimos a explicarle al comando que no podíamos operar desde ahí. Entonces deciden que bajemos a San Julián. San Julián estaba ocupada por la 4C. Ya estaban ellos instalados en los búnkeres, en el aeropuerto, en la ciudad, que era el lugar donde ellos desplegaban siempre cuando iban al sur. Y el 26 de abril desplegamos a San Julián, ahí llegamos, obviamente fuimos muy bien recibidos por la gente de A4, nos ofrecieron que todo lo que estaba al aire libre era para que pongamos nuestros aviones, y la oficina que quedaba era para nosotros, y bueno, los mecánicos que se alojen en sus carpas, porque no había que compartir. Los búnkeres ya estaban todos ocupados por ellos, y entonces los nuestros iban todos en la plataforma o en la cabecera de pista, a la intemperie, durante todo el conflicto. Y bueno, ahí estuvimos hasta que se desata el conflicto en realidad, cuando los ingleses atacan Malvinas, pero previo al ataque, el 29 de abril, ellos hacen una amague o como que el comando entiende que se venía un ataque al continente. Ese posible ataque al continente, la fuerza aprovecha a usar sus cualidades particulares que tiene respecto a las otras dos fuerzas, y es redesplegar los medios aéreos en menor tiempo posible. En consecuencia, eran tipo 8 de la noche aproximadamente, ya nos estábamos yendo a la ciudad para descansar porque no pasaba nada, cuando nos avisan de una alerta rojo y desplegamos los 6 aviones a Tandil y los A4 a Espora. O sea que la base de San Julián, si hubiera venido un ataque, no había ningún avión. Los 6 aviones que vamos a Tandil, entramos en Tandil con las últimas luces, primeras nieblas normales, y ahí fue una de las experiencias también interesantes que se producen en las familias en este caso. Porque nosotros nos habíamos ido el 6 y ninguno había vuelto. Entonces, cuando aparecemos en los edificios tocando el timbre de nuestras casas, ahí fue un shock muy fuerte, no solo para nuestras esposas, sino para las esposas de los que no volvieron. Porque los de grande no llegaban a Tandil, entonces no llegaron se quedaron creo que en Bahía Blanca, y 2 o 3 del que estaban con nosotros no había avión para traer, así que se quedaron en San Julián. Consecuencia, las primeras reacciones del ser humano, ¿por qué tu marido vino? ¿Por qué tu marido que tiene que el mío no? Bueno, pero es entendible, porque son las situaciones de nervios y tensiones que vive la gente en ese momento. Pensemos que en ese momento el Zoom, el WhatsApp y todo eso a mí no me andaba, no funcionaba bien, ¿viste? Teníamos un solo teléfono en portería del edificio, o sea que para llamar había que invocarle que estuviera el portero, que avisara a mi señora que bajara y que me atendiera. O sea, era todo un tema la comunicación, ¿no es cierto? Bueno, esa fue una sorpresa grande, para mí, bárbara, porque volví a estar con mi señora, mis 3 hijos, en ese momento
Yo lo tenía Norberto de 5,5, Nicolás de 3 y Silvana con 8 meses, que era la más chiquita. Y bueno, el día 30 de abril, ni los pájaros carreteaban. Cerrado, Tandil total. Los ingleses no habían atacado, con lo cual fue todo una distracción. Pero aparece el 1 de mayo. Y el 1 de mayo sí atacan con el Vulcan. Cuando atacan con el Vulcan, prácticamente a las 6 de la mañana nos pasan a buscar para que nos vayamos de inmediato de vuelta a San Julián. Que la guerra ya había sido declarada por los británicos, una vez más. Así que bueno, salimos de vuelta con los aviones, iba con el primer teniente Sen como numeral mío, y aterrizamos en San Julián, tipo 10, 11 de la mañana, y ahí armamos el plan de vuelo que decimos nosotros, o sea, el orden en que cada uno va a salir, con quién sale y demás. ¿Sí? El primero era Díaz con Aguirre, después venía yo con Román, después venía Donadile con Sen, así armamos todo el equipo, a espera de alguna orden. Bien. Porque hasta ahora no había ninguno. ¿Cómo? Hasta ahora no había orden, era solamente volver a San Julián, nada más. Volver a San Julián. Y Bien. porque no se sabía qué pasaba. Exacto, bien. Vos calculás que a las 12 del mediodía aproximadamente lo único que había pasado en Malvinas era el ataque del Vulcan y el ataque de los Harrier. Barcos no aparecían. Sí. Entonces nosotros estábamos ahí a la espera. Bien. Tal es así que en un momento dado sale Díaz en una misión de cobertura aérea, o sea, para ver si se encontraba con algún Harrier, podían frenar a los Harrier. Aguirre le falla el avión, no puede ponerlo en marcha, una de esas fallas que siempre suceden, y entonces lo agregan a mi escuadrilla, a mi sección. Entonces yo de estar con Román solo, aparezco estando con Román y Aguirre. Bien. Y a tipo 3 de la tarde nos llaman a operaciones y ahí nos dan la misión de concurrir a la zona de Bahía Anunciación, que es al norte de Puerto Argentino, porque se había visto a través de la red de observadores adelantados de Fuerza Aérea, que son los ojos del radar donde el radar no ve, a través de la ROA habían visto 3 buques que iban hacia Puerto Argentino. Claro, desde que vieron los buques hasta que nosotros llegamos pasaron 2 horas. Normal, entre que el hombre que los vio avisó, el que recibió dijo, habrá tomado, no habrá tomado, durmió bien anoche, ¿qué me está diciendo? Tengo que corroborar a ver si es cierto. Le avisa al comando, el comando analiza, arma las órdenes para cada unidad y salimos. Vos pensás que en ese momento de la tarde salieron 17 aviones de combate para atacar a las 3 buques británicos. Y 5 aviones de cobertura aérea. De los 17 aviones, la única escuadrilla que logró pasar la defensa de los Harrier que habían armado los británicos fue la mía. Nosotros 3 fuimos los únicos que pudimos pasar. Los Canberra fueron interceptados, nos derriban al primer Canberra, donde muere el primer teniente de Ibáñez y mi compañerito Jacoquena González, Mar Hipólito González, que era navegante. O sea, los Canberra se tienen que volver, porque aparecieron en el medio de la flota, de una parte de la flota. Los A4 son interceptados, los M3 entran en combate, Perona y hacia Cuerva, Perona lo derriban, Ardiles, que iba desde Río Grande, lo derriban los Harrier. Todos esos Harrier que estuvieron haciendo todas esas defensas, no alcanzaron a pararnos a nosotros. Por eso nosotros llegamos a Bahía Anunciación, en el horario que me habían pedido. Al no ver los buques, pregunto el combustible, en teoría estábamos más o menos con el combustible correcto, un poquito, 100 litros arriba, digamos, un minutito más teníamos de margen, y yo decido, bueno, pasemos por afuera de Puerto Argentino, por el este, bien abiertos para que no nos agarre la artillería nuestra, y si no hay nadie nos volvemos, y si están los barcos, vemos. Bueno, ni bien llegamos al faro San Felipe y viramos, adelante mío aparecen los 3 barcos. O sea que estaban al sudeste. Claro, en ese momento estaban cañoneando ya a Puerto Argentino, con rumbo al sureste.
¿Qué vieron los Y tres barcos? escalonados los tres. Ah, bien, Escalonados. sí. Había uno, otro acá y uno más atrás. Ujú, Yo en ese momento digo, cada uno el que tiene al frente. sí. Esa es la orden que doy. Nosotros ya veníamos con todos los paneles de armamento armados, los cañones probados, teníamos todo listo, no había que apretar botón. ¿Qué armamento tenían ustedes en esa Romana, misión? en esa teníamos los cañones de 30 milímetros, de 250 disparos, Sí, 125 por cada uno, y dos bombas solamente de 250 kilos, sí, en la parte de la panza del avión, un poco atrás, porque llevábamos 3 tanques de combustible y si no, no llegábamos. exacto. No podíamos llevar más armamento. En Bien. esas condiciones ya estábamos excedido el peso para el despegue. Ah, bien. Pero después sacamos la conclusión de por qué lo hicimos. Yo decido eso, cada uno al que tiene al frente, me pareció lo más razonable en ese instante. Ujú, Pensar que desde que vimos los barcos hasta que estuvimos arriba de ellos, yo creo que no pasaron 20 segundos, sí, porque íbamos a casi 420, aceleramos a 500 nudos, son más o menos 250 metros por segundo, ujú, 5 kilómetros más o menos lo sí, hacemos en esa ah, distancia. sí, Pero cuando estoy aproximándome, veo el de la izquierda, el que le había asignado a Román, a Aguirre, perdón, sí. que quedaba justo exactamente de popa a proa. Y entonces decido atacar a ese, y no el mío, que estaba más lejos. Sí, Bueno, tiro los cañones, cuando llego a distancia de lanzamiento de las bombas, tiro las bombas, sí, y ahí hay que hacer un paréntesis porque las bombas no explotaban, las tiraban mal, no. Las bombas no eran para barcos. No teníamos armamento para atacar barcos porque no era la misión de la Fuerza Aérea. exacto. Llevamos lo que pudimos llevar y lo que teníamos. Ujú, Las bombas había que ponerle, usarlas con paracaídas de frenado para que logren la distancia entre que ella pega y el avión que la lanza esté sí, lo suficientemente lejos para que las esquirlas de la misma bomba no me bajen a mí. exacto. Entonces, eso hacía que había que tirarla a unos 320 metros del barco. Ujú, Si hablamos a 250 metros por segundo, hablamos de un segundo y bien, chirolas, ¿no? sí, Un nada. segundo y algo. Que Ujú, haces así, le arrastre al botón, y te ya está. pasaste el barco. Sí. Entonces, no era fácil tirar, Ujú, no era el armamento indicado para eso, pero lo usamos. bien. Yo tiro el barco e inmediatamente pongo toda la inclinación, cierro con máxima G para tratar de salir lo antes posible buscando la isla. Ujú, Pero el radio de viraje del Mirage a esa velocidad es de 1800 metros. O sea, hace un viraje muy amplio, como hace un auto cuando va a 180 kilómetros por hora, que no es lo mismo que doble a 40. exacto. Tenés mucho más radio de viraje. Bueno, acá Ujú, lo mismo. Cuando yo estoy haciendo el viraje y hago casi 90 grados, veo delante mío el buque que iba al medio, el que yo me había asignado. ah, Entonces lo que hago es nivelar planos, sí. y cuando me estoy cerca, casi encima, disparo todos los cañones que me quedaban. Bombas no tenía, ya lo había tirado. Ujú, Cañones me habían quedado. sí, Y veo que pegan en la superestructura. Eso después, gracias a la gentileza de los británicos, tenemos fotos sí. que muestran los agujeros que hizo la munición en el buque. Aparentemente solamente un marinero quedó herido en un codo por una esquirla, Ujú, nada más que eso. Paso arriba del buque, porque ahí no tenía opción de salir de otra forma, sí. y busco llegar al suelo, a la tierra, lo antes posible. Paso delante del tercero, que era el de Román, y cuando llego ya a la isla, hago la salida para tomar la máxima altura posible, todo con máxima potencia, para volver. Todavía nos esperaban 400 y pico de millas que había que volver. Sí, Y a mí me interesaba volver al continente y no quedarme en el medio del agua. exacto. Entonces, había que tomar altura porque el avión arriba consume mucho Mucho menos, momento. entonces podés volver con más posibilidades. Cuando salgo hago la comunicación que se hace en las prácticas y en la escuela, que es el uno saliendo, Ujú, y escucho 2 saliendo, 3 saliendo. Fue el momento de mayor emoción en mi vida después de los familiares, sí. pero el mayor momento de emoción profesional fue ese. ¿Por qué? Porque la información que nosotros habíamos
tenido de los pares de los británicos en lo que es el área naval, era que para atacar una fragata de ese tipo, un destructor de ese tipo, con toda la tecnología que tenían misilística, hacía falta 9 aviones para que 1 o 2 pudieran pasar, un 15% de probabilidad De volver. Acá habíamos sido 3, pasamos los 3, y hoy estamos los 3 vivos, gracias a Dios. Se entiende. Román en Tandil, que vos lo conociste, y Aguirre acá en Buenos Aires, cerca de casa. O Sí. sea que no eran tan inexpugnables las fragatas, no eran tan indestructibles. ¿Y cómo será que algo pasó ese 1 de mayo, que lo vio muy bien la gente que estaba en tierra, Sí. que inmediatamente el ataque ponen rumbo al este, máxima potencia rumbo al este, y se alejan, y no vuelven más de día en buenas condiciones meteorológicas. Los días que volvieron con luz diurna eran con muy mala condición meteorológica, que nosotros no podíamos volar. No había forma de Entonces llegar. volvían y caminaban, o de noche. Ujú. Todas las noches pasaban y tiraban los cañonazos sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Sí. O sea que ese 1 de mayo algo pasó. Y más pasó algo si el 2 de mayo nos hunden el Belgrano. El Belgrano, sí. Fuera en zona de exclusión. Ujú. No tenía ningún sentido hundir el Belgrano en ese momento. Si es que te había pasado algo, sí. Si no te había pasado nada, ¿para qué lo hundiste? Ujú. Y también el 4 de mayo, que nuestra Armada usa los Super Etendard con el misil Exocet, que se lanza a 30 kilómetros de distancia, fuera del alcance visual, sino que es todo por radar, le pegan a un buque que está en el medio del océano, grande según el radar. Nuestros pilotos no lo ven porque a la distancia no lo ven, aparte una vez que lanzaste volvés, el misil va solo. Y en pocas horas los británicos dicen, me pegaron en el Sheffield, está ardiendo, justo un marinero estaba hablando con Londres, entonces interfirió la defensa. Mi nieta más chiquita, que tiene 2 años, dice, abuelo, yo no te creo eso. Porque si los británicos estaban en el medio del mar y ustedes no los veían, ¿para qué te van a decir que le pegaste? No te digo nada, ni te enterás vos. Y hubiéramos llegado al 2022 y no hubiéramos sabido qué pasó con ese barco, a qué barco le pegó la Armada Argentina con su Exos. Nunca lo hubiéramos sabido. O le pegaste a un barco grande significativamente, como dicen, porque después del 4 hay una serie de días que la cantidad de Harrier en vuelo era menor, como que el misil puede haber pegado en un portaaviones, y lo que hiciste fue blanquear el Sheffield, que le pegaron en realidad el 1 de mayo. Le quedan 50 años para ocultar la historia. Sí, por algo pusieron Dijeron 90 de secreto, 90. pasaron 40, le quedan 50. Así que algún día sabremos realmente, o sabrán mis nietos, sabrán qué pasó ese 1 de mayo realmente. Pero la historia es que los 3 fuimos, los 3 pasamos y los 3 volvimos. Y ustedes, cuando estaban sobre los aviones, ¿ustedes tenían forma de identificar qué tipo? Yo sé que son segundos nomás, y que obviamente la Fuerza Aérea no está acostumbrada a atacar buques, pero ¿tenían forma de identificar qué tipo de barco eran? Ahí te congelaste. Ahí. Vos, a medida que te acercás, depende de la distancia que lo ves al barco, de la forma que lo ves. Yo el barco que ataco del medio, no tengo dudas, era una fragata tipo 21 por la forma, el cañón de la proa, la estructura, todo. El otro buque, el que atacamos con Aguirre Fajet, los 2, no le vi la matrícula, no le vi el nombre, no tenía banderita, por lo menos no la vi. Sí. Era un buque más grande que los otros 2. Los británicos dicen que era en Glamorgan. La gente nuestra que estaba en tierra, incluso algunos marinos que conocen más, porque nosotros teníamos 2 destructores, tipo 42, gemelos de ellos. Sí. El Hércules y el Santísima Trinidad eran gemelos del Coventry, gemelo del Sheffield. O sea que los conocían bien. Bueno, ellos veían los 2 radomos que tienen para lanzar el misil Ciudad. Yo lo agarré de popa pro, o sea,
vi que era un barco significativamente más grande, me parece haber visto, pero no lo puedo Sí, confirmar. Y te entiendo. lamentablemente, las 3 cinemetralladoras no funcionaron, Ujú. porque la historia hubiera sido distinta si tuviéramos la película. Es que ahí, Como las que tenemos, esas que habrás visto que tenemos del 21 en San de San Carlos, Carlos. exacto. En el estrecho hay un montón de películas que se ven los Sí, barcos perfectamente se claros. Bueno, identifican, sí. el primero no funcionaron lamentablemente, si no la historia hubiera sido distinta. Ujú. Pero bueno, es la vida, ¿no? Que no tenían que andar ese día. Te entiendo, te entiendo. Y también me imagino entonces la alegría cuando ustedes volvieron a San Julián, como me dijiste, escuchaste, 2 pasó, 3 pasó, me imagino cuando fue el momento del reencuentro físico entre ustedes. Ahí está, ahora sí. Ok, sí, bueno, la vuelta fue también otra parte muy importante y muy dura, el radar de Malvinas, que es nuestro salvador, ¿no? El que Ujú. nos permitió seguir viviendo, Mm. nos avisa que hay Harrier que venían a interceptarnos, por lo cual yo ordeno descender de nuevo, a pegarnos al suelo y cruzar toda la Gran Malvina, Sí. perdón, toda la Soledad rasante. Ujú. Román no me escucha, él sigue subiendo tranquilito a su nivel de crucero, y Aguirre sí, conmigo los dos sin vernos, porque a la salida cada uno sale por su lado, Ujú. pegados al suelo, máxima velocidad, cruzamos el estrecho, le digo, vamos para arriba, ya está, no nos pueden alcanzar, íbamos supersónico, el Harrier no es supersónico, el Mirage iba 1.2 de Mach, digo, vamos para arriba, porque si no, ahora sí nos llegamos por Por combustible. combustible, sí. Y cuando estamos subiendo, de vuelta al radar dice atentos que hay Harry que ahora de vuelta los van a interceptar, y le ordena a 2 M5 Dagger de San Julián, que estaban haciendo cobertura aérea, Ujú. que estaban armados para misión de defensa aérea, o sea, tenían los 2 misiles, Shafrir israelíes, a los cañones, capitán Donadille y el primer teniente Sen, les ordenan interceptar a los Harrier. Entonces se arma ahí una carrerita, que el radarista la manejó muy bien, el amigo Sanabria, que iban uno de nosotros tres, que no sabíamos quién era, en realidad suponemos que era Aguirre, porque había quedado más bajo, Ujú. yo me fijo a 1000 pies por las dudas, Aguirre había quedado en 20 y pico, creemos que era él que lo iban a interceptar, y los nuestros que eyectan los 3 tanques, aceleran a 1.6, 1.7 de Mach, y empiezan a correr a los Harrier. Será una distancia de los Harrier a 10 millas del Mirage, los Dagger a 10 millas del Harrier. Harrier a 5 millas, los Dagger a 3 millas. Cuando el controlador británico de los barcos que guiaba a los Harrier Sí. ve que antes de que el Harrier llegue a distancia de tiro, los Mirage que venían persiguiéndolos los iban a alcanzar, le ordenan que se vayan. Entonces rompen y se van al portaaviones. Lo que nunca supieron, hasta que después lo declara Donadille, es que los dos tenían los misiles enganchados en el sol, que se estaba poniendo en ese momento, en el Sí. sur, misiles de primera generación, no son muy sensibles a la radiación, entonces se vienen enganchados en el sol, no se los podían tirar, y sus cañones estaban trabados, porque los había probado y se les habían trabado. O Mirá sea que vos. como es un indicativo, el indicativo de Donadille es poncho, en Ujú. realidad los corrió con el poncho, porque nunca les podía haber hecho nada, excepto Sí, Sen, que sí podía tirar cañones, pero sí, pero en realidad está con muy poca efectividad quizás. ujú. Así que bueno, aterrizamos los 5, bajamos del avión, yo hice la de los papas, el besito al suelo, Sí. el abrazo con los mecánicos, que fue internet, porque bueno, habíamos a los 5 y habíamos vuelto a los 5. Ujú. Habíamos pasado arriba a los ingleses, y los ingleses lo habíamos de la molestia que le ocasionaban a nuestra gente. Y todo eso gracias al equipo, en este caso, integrado y corroborado con los radaristas, la gente de comunicaciones, o Sí, sea, todo funcionó y nos salió bien. te entiendo. La verdad que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea,
En la parte aeronaval, Ujú. ya a la mañana había estado el bautismo por la artillería antiaérea Sí, y la parte de la casa, pero la parte aeronaval en realidad fue el bautismo de fuego. Eso. exacto. Aparte, el 1 de mayo, la Fuerza Aérea puso toda la carne al asador, como se dice. Sacó todo. La verdad, Norberto, ahora con todo lo que nos contaste bien de los famosos torno 1, torno 2 y torno 3, la verdad que fue un placer poder charlar con vos este ratito. Fue también un placer enorme haberte conocido en Tandil, estar con todos ustedes ahí, los cazadores, esa linda juntada. Y como siempre te digo, como te dije en su momento, gracias por ser parte del programa y fue todo un placer escucharte. Bueno, el agradecido soy yo, nuevamente te lo vuelvo a decir. Te paso un aviso parroquial. Ujú, El Charlie 432, el avión que volé yo el 1 de mayo, que es el primer avión que pasa arriba de la flota, ujú. va a estar en breve en excelentes condiciones en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón. Sí, Se viene la jornada de puertas abiertas ahora para la Semana de la Fuerza Aérea del 10 de agosto, así que aprovechen a verlo. bien. Este avión pasó arriba de los ingleses más de una vez y está impecable ahí guardado. Por mi parte, te agradezco nuevamente y a vos te posibilita Ujú. esta oportunidad de contar un poco la historia de lo que hemos vivido los hombres que usamos las armas en defensa de nuestra gente, de nuestra soberanía y de nuestra patria. Así que muchísimas gracias, Matías, y quedo a tu disposición. Dale, estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Gracias por todo. A vos, gracias.